Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y de inmediato saludamos a nuestro invitado, el ministro del Interior, Jorge Burgos. Ministro, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Lo quiero invitar a usted y a ustedes en su casa a ver la siguiente nota y volvemos a la mesa. Algunos que trataban de entrar en la fila del comité de pórtico, otros que lanzaban pensamientos al aire. La presidenta aún no llegaba al Congreso y el senador ya hablaba de acuerdos. Lo que sí que la de él es fina, la mía ordinaria. Ah, eso era, los presidenciables de RN que se vestían iguales para recibir una ratificación de la presidenta. Llevaremos a cabo un proceso constituyente que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable. Y por supuesto, sacó polémica. No hay ninguna precisión respecto de qué es lo que quiere cambiar el gobierno en el tema constitucional. Y los cambios de la Constitución tienen que ser producto de un gran acuerdo, así que el método o la forma no importa mucho. El discurso avanzaba, se habló de educación, economía y se llegó a transparencia y probidad. Ahí, el mensaje fue claro para todos. Es tiempo que nos volvamos a encontrar en el diálogo. Solo unidos tendremos la fuerza para hacer realidad este momento único de oportunidades que estamos viviendo. La retroexcavadora quedó afuera del Congreso con esto, afuera del discurso, afuera de la moneda. Diálogo sí, pero consenso falso, tratando de que todo pase desapercibido, absolutamente no. No sé si ha cedido, tiene una visión del diálogo mucho más amplia y mucho más laxa, y en ese sentido se abre un campo, ¿verdad?, para explorar y para la deliberación. Para algunos fue un discurso macizo, para otros que estuvo lleno de vaguedades. ¿Faltó algo? El tono de moderación que se apreció ayer en el discurso de la presidenta se ha acompañado por medidas prácticas, ¿no es cierto?, que ayuden a reactivar la economía. Y en ese sentido, el ministro Valdés es una persona totalmente calificada para hacerlo. A la salida, algunos sucumbieron ante el público. Atrás quedaba un nuevo 21 de mayo. En una semana que si hubiese que buscar a un personaje, este sería Michel Jorrat. El lunes se le pedía la renuncia a la Dirección de Impuestos Internos. La explicación vino de su superior directo, a quien el momento no le restó el humor. ¿Me escuchan? Oh, no, no, yo no. ¿Qué me estáis hablando? Le dije que era mejor que él simplemente renunciara y por razones atendibles. Él decidió que eso no era lo correcto y que debíamos pedirle la renuncia. Pero lo que claramente el gobierno no consideró fue la locuacidad de Jorrat, que se despachó esta frase en ¿Qué pasa? Hubo presiones de Interior para que no nos siguiéramos metiendo en SQM. Se trata de algo serio y el gobierno le da esa entidad. No hay espacio para la impunidad en asuntos relacionados con investigaciones que tienen que ver con relación entre dinero y política. Instalada la frase de Jorrat, reaccionó la UDI con una declaración de su directiva cerrando filas con Jovino Noboa. Nos parece que es un trato discriminatorio. Creemos que la querella contra Jovino Noboa se utilizó para tapar efectivamente lo que estaba ocurriendo con la sociedad de Giorgio Martelli, y nosotros creemos que eso atenta gravemente contra los principios del debido proceso. Ministro Burgos, quiero partir por el tema que publicó el viernes la revista ¿Qué pasa?, la entrevista de Michel Jorrat, ex director del Servicio de Impuestos Internos, que dice que desde el Ministerio del Interior fue presionado. Lo dice directamente, incluso más allá del ministro, dice que no fue el ministro en particular, sus colaboradores, es decir, que hay como una organización, o que hubo en su momento parte de esa organización, presionó al Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo revisa usted que le tocó tomar la posta al Ministerio del Interior, que la organización que usted hoy dirige no opere de esta forma, presionando organismos autónomos que tengan que fiscalizar a todos los chilenos y que por lo tanto se le quite una credibilidad enorme a Impuestos Internos y a otros en sucesivos hechos? ¿Cómo toma usted esta denuncia que hace Jorrat? Matías, contesto al tiro su pregunta, pero no quisiera, como muchos de los chilenos que acabamos de ver la noticia que dijo Fernando, saludar a la labor de Jaime Aguirre en este canal y en la televisión chilena. Creo que es uno de los hombres que sabe de televisión y desde mi posición un modesto abrazo en el momento que vive. Dicho eso, a ver, déjeme decirle que el Ministerio del Interior que conduzco por decisión de la Presidenta de la República
no, usted jamás sabrá de un acto de intervención o de presión a un servicio autónomo. Se lo parto descartando, ¿no? Respecto de lo señalado por el ex director del Servicio de Impuesto Interno en una entrevista, tanto en la revista ¿Qué pasa? Como en el Mercurio el día siguiente. Yo creo que es una entrevista donde dice cosas muy complejas, pero si alguien en Chile que ha conducido un servicio de esa importancia sostiene de manera a veces relativamente vaga, a veces más categórica, sin singularizar, que fue víctima de presiones, bueno, esa persona, si tiene fundamento para eso, tendrá que hacer otro tipo de acciones distintas a una mera entrevista. Yo no me puedo hacer cargo de una declaración, una entrevista. Él tendrá, frente a una cosa de esa magnitud, si tiene fundamento lo que dice, que hacer alguna otra cosa. ¿Pero le preocupará a usted que personas que participaron de esa eventual presión estén todavía en el Ministerio del Interior que usted hoy día dirige? Que yo sepa, ¿Va a ser una investigación? O sea, en primer lugar, él no identifica a nadie. En consecuencia, sería relativamente complejo para mí descartar... Identifica a una asesora del entonces ministro Peñalillo. Si me acuerdan, usted nombra una persona... ¿Rojas? No, Andrea Palma. Ella señala, él señala que Andrea Palma, pero acto seguido dice jamás me presionó. No, claro. Ella intermediaria, mandaba recados del interior. El señor Jorrat, a quien yo conozco muy poco, lo vi una sola vez en que como ministro de Defensa fui a pedirle, me recibió muy bien, para serle franco, ayuda a la investigación de un fraude que habíamos descubierto con el Ejército en el manejo de unos determinados documentos, que hoy día está en el poder, en investigación. Pero él, a la hora, en esa entrevista que yo la leí las dos, a la hora de exculpar, exculpa singularizadamente. A la hora de reprochar, es más bien a fuente ovejuna. En consecuencia, es muy difícil para mí dar por buena una declaración de esa naturaleza. Tampoco puedo decir que está mintiendo, no tendría fundamento para eso, pero a partir de una declaración de esa naturaleza yo convertirme en un investigador no por ningún motivo. Ministro, perdón, pero quiero agregarle solo que 2 días antes el otro ministro nuevo, o uno de los ministros más importantes nuevos del cambio de gabinete, el ministro de Hacienda, el señor Valdés, había dicho que el señor Jorrat era un hombre probo, correcto y muy eficiente. ¿Usted comparte ese juicio? Yo no tengo ningún antecedente, yo lo conozco muy poco, pero no tendría ningún antecedente para reprochar un juicio de esa naturaleza. Es más, las personas que lo conocen más, algunas son amigas mías, han señalado esas mismas condiciones. Es más, el ministro Valdés, según entiendo, le ofreció seguir trabajando como asesor en materia tributaria, porque lo que parece nadie discutir es que en materia tributaria el hombre sabe mucho. Pero... en consecuencia, yo no tengo fundamentos para reprochar lo que sostienen que es una persona proba y que es muy bueno en su materia. Ahora, yo creo que lo importante acá, lo trascendente acá, es que nosotros ayudemos, por cierto, evitando cualquier acto de intervención o de penetrar la autonomía al servicio de impuestos internos, ayudamos que impuestos internos vuelva a ser la entidad que ha sido siempre. El servicio de impuestos internos es una entidad poderosa, que recauda, que fiscaliza y que lo hace muy bien. Y hay comprobación anualmente de lo bien que lo hace. Entonces, de lo que se trata hoy día es que Impuesto Interno vuelva a ser lo que ha sido siempre. Mire, Impuesto Interno tiene por una ley muy antigua la capacidad exclusiva y excluyente de ejercer la acción penal en materia de infracciones tributarias. Y lo ha hecho siempre así. Impuesto Interno históricamente ha ejercido acciones penales cuando llega a la conclusión que hay verdaderas mafias destinadas a defraudar tributariamente. Cuando hay no pago de impuestos o situaciones de esa naturaleza, lo que hace Impuesto Interno es aplicar intereses y multas y lo ha hecho muy bien. Lo que nosotros necesitamos es que Impuestos Internos vuelva a tener, sin que nadie tironee eso, la autonomía y la capacidad de ejercer esa pretensión punitiva que el Estado se la ha dado y con toda razón, y lo ha hecho muy bien. Eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que hay que ayudar. Y una forma de ayudar desde el gobierno es evitar cualquier seña, cualquier insinuación de intervención o de manipulación de una decisión. También tienen que respetar eso todas las instancias del Estado, el Ministerio Público, todos. Porque esa fórmula de actuar ha sido una buena fórmula para Chile. Sí, Fernando Villegas. Dale, no, voy a tomarme algo que dijo Fernando, perdón. Sí, antes que entremos al tema que... en la primera intervención inicial, que tiene que ver con el tema de lo que está pasando en la Araucanía.
Y entiendo que usted señaló en la última hora que iba a viajar luego a la zona. No, el que anunció mi viaje fue mi gran amigo, el ministro Máximo Pacheco. Ya, ¿y se condoreó o era cierto? No, él con Pacheco tenemos una amistad que nos aceptamos mutuamente los condoreos mutuos, pero él fue el que anunció esto. ¿Y es verdad? Y lo voy a hacer, por cierto, lo voy a hacer. Entonces, a partir de eso quiero preguntar algo muy... No hay ningún lugar en Chile en que el ministro del Interior no deba ir o no pueda ir. Sería una muy mala noticia. Pero le quiero preguntar por un tema específico y puntual, que tiene que ver con el aumento del gasto policial en la zona en los últimos años, que se ha triplicado. Y según se comenta, o según todos los análisis, tiene que ver con el problema de la madera, que tiene que ver con las comunidades mapuches que están en conflicto con las forestales y con los territorios, porque las comunidades mapuches dicen que ellos entienden que este conflicto incluso integra la madera que está dentro del territorio, por lo tanto tienen el derecho a ocuparla. Las forestales dicen es madera de nosotros, no la pueden ocupar, la están robando. Entonces quiero preguntarle por ese caso específico que ha sido uno de los más complejos últimamente y que para muchos es lo que ha hecho explotar el gasto policial en la zona. ¿Cuál es su posición específica frente al tema? ¿Usted lo siente, porque es un hecho real lo que está pasando, usted siente que esto tiene que ver con el robo de madera, tiene que ver con una reivindicación legítima de un territorio ocupado por las forestales? ¿Cómo lo ve usted desde el Ministerio del Interior? Ese es un tema, específicamente ciertas situaciones que se han descubierto de mafias que ocupan actos ilícitos para robar madera y después para liquidarla, que sería, a mi juicio, muy injusto vincularlo a la etnia mapuche. Son asociaciones ilícitas que funcionan en esa lógica, en donde pueden haber personas de distintos orígenes, entonces vincularla a la cosa mapuche exclusivamente sería muy injusto. Es un tema que yo lo he conversado y lo he estado viendo desde hace algún tiempo y con algunos éxitos importantes en el último tiempo. La Subsecretaría del Interior a través de Pancho Alegui. Y hay que trabajarlo muy bien porque obviamente si a partir de ciertas circunstancias que puedan de alguna manera esconder detrás de otra cosa ese tipo de acciones, lo que tenemos son grupos que trabajan en el robo de madera y en la liquidación de esas maderas a través de reaceptaciones. Hay que hacerlo de manera muy rápida y algunos éxitos han habido. Pero me parece que en la novena región tenemos otro tipo de inseguridades que hay que atacarlas de manera muy precisa, muy clara, y paralelamente con eso hay que trabajar muy profundamente el tema de cómo somos capaces como sociedad de reconocer un problema que no es un problema delincuencial, para nada, que es un problema de que no hemos sido capaces ya centenariamente de corregir una cuestión que está pendiente, que es la incorporación más plena de la etnia originaria mapuche en el devenir nacional. Fernando. Señor Villegas. Buenas noches, ministro. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo le va? Muy bien. No puedo decir lo mismo, lamentablemente. ¿Por qué? No, estoy un poco enfermo. Parcialmente tocó el tema de la Araucanía, Felipe. Voy a después quizás agregar otra cosita. Pero antes me voy a referir a lo de Llorrat, porque me llamó la atención lo que usted ha dicho respecto a que el Servicio de Impuesto Interno tiene que volver a ser, lo cual significa que ya no es lo que era una institución, efectivamente, que era como la joyita del Estado Nacional, una de las reparticiones que funcionaba mejor. Se decía todo el tiempo y supongo que era así. Y también me llamó la atención que usted dijera que Llorrat, ha dado una entrevista, pero no ha documentado, por así decirlo, cómo podría hacerlo si está justamente fuera del servicio, lo sacaron. Se tuvo que ir, como si yo dijera soy pianista y usted me dice sí, me corta las manos, después me dice pruébame que eres pianista ahora, anda a tocar una sonata de Beethoven. Una cosa bastante, ¿cómo prueba uno una presión? Estas cosas no se hacen en notaría, con estampillo, huellas digitales, son bastante más difíciles de detectar, un telefonazo, un mensaje, quizás un mail, probablemente ni siquiera eso. Entonces, por eso que le quiero preguntar directamente, ¿usted no le cree? ¿O está, como los pirronianos, diciendo, suspendo mi juicio? ¿Usted le cree o no le cree? Y es un tema que tocó Matías al principio de este programa, que algún tipo de maquinación, llamemos la parte de la cámpora o no sé. ¿De qué? ¿Por qué tiene que ver Argentina? ¿Que usted no escuchó el primer bloque?
la cámpora como una similitud. Curiosa. Así que siempre tienden a aparecer en todo estado, tienden a aparecer estas cosas. Eso sabido, a veces en forma muy larvaria, muy embrionaria, pero aparece en forma que están dentro de la organización formal. Hay organizaciones informales. Bueno, yo quiero saber si usted piensa que ha habido, por lo menos en la anterior administración del Ministerio del Interior, algún tipo de, efectivamente, maquinaria que intentó desviar la investigación cuando empezó a entrar a terrenos peligrosos que comprometían al gobierno y a la nueva mayoría. Esto es cuestión, a esta altura, Jorrat no puede probar nada. Está afuera, está con las manos cortadas, no puede tocar el piano. Entonces, ¿cómo prueba? A ver, en primer lugar, si uno no puede probar nada, también deberá tener una dificultad para hacer una entrevista para decir lo que no puede probar. Una primera cuestión, porque las manos no las tiene cortadas. Lo que ya no es funcionario de impuestos internos, las manos las tiene cortadas. Lo que quiero decir es que si una persona lo que dice ahí o que insinúa de manera muy clara que fue objeto de presiones para obstruir la justicia, no se necesita ser director de Servicio de Impuestos Internos para denunciar ese hecho. Pero por favor, eso es lo que hizo en la entrevista. Pero no, a ver. Derecho a tener que comprobarlo ante el tribunal, me imagino. Pero las entrevistas no son... ¿Cómo se comprueba ese tipo de cosas? Las entrevistas pueden ser muy importantes en un ambiente de libertad de prensa y hay que cuidarlas mucho, pero no son autocabeza de proceso. Está bien. Por favor. Entonces, lo que yo le digo es que yo no soy nadie para creerle o no creerle. Quienes en Chile determinan la existencia de posibles comisiones de ilícito por acción o por omisión son los tribunales de la República, o bajo la primera acción punitiva de quien tiene la exclusividad de eso, que es el Ministerio Público. Entonces, yo no estoy en condiciones de hacer declaraciones de creencia o no creencia. Pero lo que primero sí le dije a Matías es que si eso eventualmente pasó, como lo dice Jorrat, es parte del pasado, no del presente. Perdone, ministro, pero usted no es nadie. Usted es el ministro del Interior. No soy nadie desde el punto de vista... Usted es el ministro del Interior, es el cargo ministerial más importante después de la presidencia. Sí, pero... Y por consiguiente uno esperaría que cuando hay una situación seria, ministro, una situación seria, uno no se refugia detrás de si hay o no hay una presentación formal a una corte, sino que uno toma en serio las cosas y las investiga porque está en juego el orden institucional. Ahí tiene un error usted. Usted tiene un error grave desde el punto de vista del Estado de Derecho. Los ministros del Interior no investigan. Y sería gravísimo que investigaran. Hubo ministros del Interior que investigaron en otra hora. Y se presta para mucho, pero para mucha frutalidad. Los ministros del Interior no investigan. Pero no lo vea como una acción policial con pero procuradores. Estoy hablando de una investigación administrativa. Usted es literal para interpretarme. Yo también quiero ser literal para interpretarlo respecto a una frase que yo no comparto. Los ministros del Interior no investigan en un Estado de Derecho como el nuestro. Le quiero insistir respecto, cuando le digo yo no soy quien, me estoy poniendo, no es que no sea quien respecto del cargo que transitoriamente tengo, no soy quien para emitir juicios de responsabilidad penal, porque no es mi tarea. Ministro, usted no investiga, pero puede pedir que se investigue. ¿Le interesa o va a hacer acciones tendientes a pedir que se investigue esta acusación de Jorrat? Yo creo que si hubiera algún antecedente más, yo no lo podría descartar. Pero los antecedentes disponibles hoy... Me parece que una entrevista de esa naturaleza es una entrevista que no amerita una autocabeza de proceso. Por lo demás, si alguien en Chile tiene la titularidad de la investigación, que el Ministerio Público cree que amerita, puede hacerlo. Ahora, ministro, perdone, ahora sí voy a la cosa de la Araucanía, y muy breve voy a hacer. Detrás de este asunto de los robos de madera, vamos al hecho central, que ahí hay un grupo que dice representar a todo el pueblo mapuche y que ha cometido y sigue cometiendo una serie de actos. Me gustaría saber cuál es su visión y qué piensa hacer al respecto. Usted sabe muy bien, como usted dice, usted va o tiene que ir, o no hay ningún territorio al que no vaya. Usted, cuando vaya, si es que no ha ido, va a recibir las acusaciones, las quejas de mucha gente que le van a contar miles de historias de cosechas perdidas, maquinarias destruidas y cosas como el estilo, no las grandes empresas madereras necesariamente. Y me gustaría saber cómo usted ve este problema, si esto es un tema de una etnia que ha sido pisoteada desde la época de Colón, o es una cuestión simplemente que compete a un grupo específico que dice representar esa etnia. ¿Cómo lo ve usted eso y cómo piensa tratarlo, ministro? Hay dos supuestos en su pregunta bien importantes. En primer lugar, que la etnia mapuche ha sido maltratada,
Decir lo contrario sería negar la historia de Chile. Esa es mi podemos opinión. seguir adelante con eso. Los datos así lo dicen, por Lo los dicen datos así, objetivos. lo dicen así. Pero eso no significa que el Ministerio del Interior o quienes ejercen acciones determinadas puedan establecer que a partir de ese hecho hay impunidad en la comisión de delito. Y eso no puede ser. En consecuencia, mi tarea para ser ahí, desde las responsabilidades que tengo, evitar todo tipo de impunidad. Y hacer valer las armas que le franquea el Estado de Derecho a las autoridades para evitar la impunidad. Es una tarea compleja, pero hay que hacerlo. Cualquiera sea el origen del partícipe, porque yo tampoco, a mí no me gusta mucho, no me gusta nada, cuando en cualquier comisión de un ilícito inmediatamente se dice mapuches atacaron. Es una cuestión que a mi juicio es compleja. Hay que determinar la comisión de delitos y atacar los delitos. Y es un tema fundamentalmente de eficacia del derecho, de aplicación del Estado de Derecho, diverso al tema pendiente que la sociedad chilena tiene. ¿Que también lo entiende como impunidad hacia el pueblo mapuche? No sé si el término de impunidad, pero que no hemos sido capaces, como sociedad chilena, de asumir un tema y de buscar... se han hecho cosas, a mi juicio, importantes a partir del año 90, pero que sigue habiendo pendiente respecto de la solución de un tema que se arrastra en la historia de Chile, sigue habiendo pendiente. Fernando. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Yo me he hecho referencia varias veces, tanto en las editoriales iniciales como en discusiones, a una palabra más o menos heavy que probablemente necesita ser explicada y que estamos, yo creo, supongo, a pocos días de que se empiece a explicar aún de mejor forma. Yo me he referido a que se ha mentido desde el gobierno. Y he dicho la palabra mentira. Y me he referido en especial a el anterior ministro del Interior y básicamente en la mentira digo un intento estratégico de negar una situación que me parece a mí en lo que yo creo va a ser relativamente innegable dentro de muy poco y tiene que ver con que gran parte del problema que está viviendo el gobierno en el ámbito de lo que se entiende como el caso Soquimich, ministro, era efectivamente dinero. No sabemos todavía cuánto, no sabemos todavía si es que era exclusivamente para la política, pero voy a partir por lo que se sabe en lo que está disponible. Dinero que no funcionó durante la campaña, sino que venía gestándose antes de la campaña, que tenía recolectores, personas que tenían muy buena relación con las empresas a las cuales se les pedía, tenía un operador o una caja repartidora que ofrecía su empresa, que era en este caso particular Martelli. Ya se conoce una segunda exactamente similar, que es Harold St. John's, y que este grupo terminó siendo el grupo que acompañó a la presidenta en lo que fue su campaña y posteriormente muchos de ellos fueron asesores de ella en el gobierno, incluyendo el ministro del Interior pasado. A eso en un momento dado alguien le preguntó directamente al ministro, ¿es el financiamiento de un equipo de precampaña? Lo que hasta ese momento él podría haber respondido, creo yo, y todo el mundo quizás lo hubiese entendido, porque todos operan exactamente igual, con que sí, un equipo de precampaña, efectivamente estamos contactados para recibir a la presidenta cuando llegue, para darle una administración y una organización a esto, tal cual como lo hacen los demás candidatos, y eso tuvo que financiarse porque la gente no podía estar en sus pegas, sino que tenía que salir de ella. Puede haber sido irregular, podían haber pedido disculpas, podían haber pagado lo que pagaran, podrían haber salido de sus cargos los que tenían que salir, y uno hubiese entendido la explicación. Pero todo se complica, ministro, cuando el ex ministro del Interior dice que aquí no hay equipo de precampaña, que no hubo nunca equipo de precampaña, y que estas platas fueron efectivamente informes legítimos dados a empresas a través de toda esta situación, cosa que va a ser o corroborada o desmentida el día miércoles por el señor Martelli. Por lo tanto, después de que usted lleva ahora un tiempo en el Ministerio del Interior, ¿ha podido haber visto esta cosa? No mucho. Entendiendo además que hay personas que ya están señalando de que estos equipos de pre-campaña no necesariamente son malévolos ni eran una situación extraña, como lo dijo la propia presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, ayer.
¿Qué le parece a usted? ¿Cómo se hace la idea del cuadro de este financiamiento que tuvo en su oficina a una de las personas que eran líderes y que señalaba básicamente a todo el país que esto eran platas que no correspondían a nada que tuviera que ver con la campaña de la presidenta Bachelet, sino que tenía que ver básicamente con informes que se le pueden pedir a una persona por intereses de distinta categoría a través de empresas? ¿Le parece a usted que eso es algo que va a sostenerse? ¿Le sostiene a usted? ¿Le parece verosímil? ¿Cuál es la posición suya? ¿Sabes lo que pasa, Fernando? Primero, definamos el término pre-campaña. En rigor, de acuerdo a la ley electoral, si no me equivoco, en Chile las campañas comienzan un mes antes, que es el periodo donde se hace propaganda y por lo demás es donde opera el único sistema recaudatorio de campañas que posee la ley legal, sí. El único de la ley del 2003. Sí. En consecuencia, todo lo anterior, de alguna manera, es pre-campaña. Y todos sabemos que las campañas no comienzan un mes anterior. No comienzan un mes anterior. En consecuencia, ya ahí, a mi juicio, hay un tema bastante claro respecto de los tiempos de campaña y de pre-campaña. Dicho eso, la presidenta de la República asumió su decisión de ser candidata, si mal no recuerdo, a mediados de marzo del 2013. Hasta antes de eso, ella más bien no había tomado la decisión. Yo le quiero decir que yo era de los que no estaba pidiendo la decisión, pues yo tenía otro candidato, que era Claudio Rego, porque venía a la primaria. Cuando hacia fines de marzo del 2013 se toma la decisión y se inicia en definitiva el proceso de primaria, yo tengo la impresión que ahí todos los precandidatos, todos de la primaria, tanto de la Alianza como de la nueva mayoría, empezaron a financiar sus campañas conforme a lo que normalmente se financia, con donaciones, con aporte de los partidos políticos y ese tipo de cuestiones. En consecuencia, en ese tiempo hubo pre-campaña. Lo que sí me parece complicado es sostener públicamente que, es el periodo previo a eso, cuando todo indica que en ese periodo aparentemente algunas personas, usando el nombre de la Presidenta de la República, establecieron fórmulas de recaudatoria. Y esa es una cuestión que a mi juicio, que hoy día está en sede judicial, va a tener que ser demostrada, tendrán derecho a la defensa. Es más, yo le quiero decir, la Presidenta de la República a mí me ha instruido en este tema, que en materia de investigación, nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer es colaborar y no hacer ninguna actuación destinada a evitar que algo se investigue. Así de claro. Perdón, lo que usted acaba de decir, si es que no lo entendió mal, ministro, es que está comprobado que hubo recaudación utilizando el nombre de la presidenta antes de la campaña y no que fuera parte de la campaña. Yo no puedo, no soy la persona llamada. No es porque no tenga ninguna importancia para el nombre de Fernando, sino que porque no tengo constancia de eso y no me corresponde. Lo que sí le digo es que hay un hecho cierto. La Presidenta de la República inició su campaña para las primarias a fines de marzo del 2013. Ergo, me resulta bastante complejo, por lo menos desde mi punto de vista, que antes de esa fecha haya habido una instancia recaudatoria. Pero hay pagos anteriores a esa fecha. ¿Bajo qué carátula las pondría usted? Ese es el punto. Bueno, bajo lo que mismo decía Fernando, a lo mejor fue una fórmula destinada a que personas que creían en esta campaña, en esto que venía después, buscaron la forma de financiarse. Ministro, ¿le parecen verosímiles todas las respuestas que nos dieron los personeros de gobierno antes del cambio de gabinete? ¿En este punto específico? En este punto. En lo que tenga que ver con financiamiento, Fernando, Yo he llegado a este cargo por una decisión de la Presidenta de la República, en el ánimo, ¿no es cierto?, de recuperar confianza, de trabajar con todo, en este Chile que ella anunció, que es un Chile, un buen país que quiere ser mejor con todos, con diálogo, con acuerdo. No me pongan en la situación de determinar a mí las verisimilitudes de quienes me antecedieron, porque es muy complejo. A ver, entonces déjeme planteárselo de otra manera. Si usted le llegara a la convicción por información que posee o que alguien dentro del gobierno poseyera y se la comunica a usted, de que efectivamente hubo un movimiento por recaudar plata utilizando el nombre de la presidenta
sin su conocimiento antes de que ella iniciara la campaña. ¿Eso no merita que se comunique oficialmente o se diga oficialmente? A mí, si alguien, en este caso otro, en mi condición de Ministerio del Interior, y a mí me parece plausible, me da cuenta de un ilícito, yo tengo incluso obligación de denunciarlo. Felipe, no tenemos que ir, ministro. Sí, Felipe, muy cortito, ministro, porque en la última hora apareció información en la prensa argentina, en Clarín y en La Razón, de que habría llegado una supuesta amenaza a través de un mail a la presidenta argentina y a la presidenta de Chile, por parte de Estado Islámico. Sí. ¿Qué información tiene el Ministerio del Interior? Bueno, me comunicó de inmediato Heraldo Muñoz cuando iba camino a recibir al primer ministro chino que llegó, que Timmermans le había comunicado la existencia de este cable. Nosotros tomamos las medidas pertinentes, volvimos a preguntar a Argentina, no parece ser una cuestión especialmente consistente. Pero sí, cualquiera de estas naturalezas hace despertar, a lo menos, las luces amarillas de inmediato. Ministro, prende las luces amarillas lo que ocurrió en Valparaíso los últimos días con la acción policial, vimos personas heridas, personas que están graves, personas... ¿Qué duda cabe? ¿Cómo puede catalogar? Hay 2 carabineros que fueron dados de baja de la institución. ¿Cómo cataloga usted? ¿Carabineros ha salido del margen legal del uso de la fuerza? Carabineros como tal, sinceramente no creo, que hay hechos puntuales que deben ser investigados de manera muy severa, muy rigurosa. Una por el Ministerio Público, donde está la situación de este chiquillo Avilés, respecto al cual lo único que pido es que se recupere. Yo tengo hijos de esa edad, hijos que han ido a marcha, en consecuencia uno se da cuenta de lo que debe estar viviendo esa familia. Y esa investigación del Ministerio Público, que yo espero que se quede en el Ministerio Público, debe ojalá arrojar a la brevedad si hubo ahí, qué tipo de situación hubo ahí. Si hubo un acto negligente, un acto doloso o fue un acto no achacable a tercero, respecto de los cuales hay distintas posiciones, obviamente la posición muy legítima de la familia que cree que fue dirigido, pero eso tiene que resolver los tribunales. Ministro Jorge Burgos, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en Tolerancia Cero. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta estará con nosotros el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán.